Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo vienen con el curso? Hola, mira, te quería hacer una consulta. Yo el martes, bueno, por una serie de motivos personales ya no podía asistir a la clase y estuve buscando ayer bueno, para estar más al tanto de la clase teórica de hoy, a ver si habían subido los videos o algún material y no había nada. ¿Van a subir en algún momento los videos, digamos, de las clases teóricas o prácticas? No, video nosotros no hacemos. Lo que sí está subido es el contenido. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, nada, fíjate que tiene que estar la clase de teoría del lunes, tiene que haberse actualizado eh, el slide de teoría. Sí, eso te iba a decir, hay un grupo de WhatsApp ahí que están, donde están, entiendo la mayoría. Bueno, arranquemos. Seguimos con lo que es la introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Eh, vamos a, vamos a seguir avanzando un poco hoy, reutilizando un poco el contenido de la semana pasada y, y agregar algunas cuestiones. Así que ya les voy mostrando.
Bueno, ahí deberían estar viendo. Ahí deberían estar viendo la, mi pantalla. Acá está la clase de teoría. A ver este qué es. Ustedes abren acá. Esta es la guía de teoría. Sí, está todo agregado. Sí, entré ayer a mirar y como vi que decía clase 1 pensé que faltaba el archivo. Ahora fui para abajo y vi que estaban todas las diapositivas, las otras también. Sí, 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 se agregaron ahí en ese mismo archivo. Gracias. No, de nada. Bueno, bien. Avancemos. En la clase de teoría vieron un poco más de lo que es la programación orientada a objetos, vieron atributos de clase, atributo de instancia, método de clase, método de instancia y métodos mágicos, ¿de acuerdo? Básicamente ese, más una introducción o un repaso general de la sintaxis de Python para ciertas cuestiones. Lo que vamos a hacer hoy es retomar algún ejercicio de la clase Recording pasada in progress. para volver a repasar. Vamos a hacer unas modificaciones sobre ese mismo objeto que ya vimos la clase pasada. Vamos a ver métodos mágicos sobre ese objeto. Y después vamos a seguir avanzando con los distintos ejercicios. Entonces, en la clase pasada, si se recuerdan, vimos el ejercicio número 1, que era una cuenta bancaria. Vimos entonces el ejercicio de la cuenta bancaria y dijimos en ese momento que por el momento lo que era el registro de las cuentas bancarias lo íbamos a dejar un poquito de lado. Y trabajamos solamente con la generación de una o dos instancias y hicimos un par un ejemplito simple. Después pasamos al ejercicio 2, en donde vimos la clase rectángulo, que tenía ciertos atributos y tenía la capacidad de calcular su área. Bien. Ahora vamos a retomar la clase cuenta bancaria y vamos a empezar a mirar cómo es la implementación de algunas cuestiones básicamente algunos métodos mágicos. Ahora que ya hicieron un repaso de los operadores relacionales, los operadores lógicos en Python, condicionales y ciclos, y alcanzaron a ver listas también. Bien, esto es todo lo que habíamos visto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la clase cuenta bancaria nuevamente. ¿Cómo creamos una clase? Class Acá y lo que el vamos a nombre. hacer es vamos a codificar la clase misma, ¿no? Sería class, Y el nombre de la clase de cuenta bancaria en este caso. bien. ¿Algo más? Dos Bueno, puntos. bien, 2 puntos. Ahora
básicamente lo que nosotros habíamos arrancado a hacer la clase pasada era definir el método mágico init, que es el constructor de la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Y habíamos dicho, bueno, este va a recibir un parámetro que se va a llamar CBU. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Recuerdan hasta Hay ahí? que agregar los ¿Vamos o no? atributos. Claro, dentro del init, ¿sí? Que es el constructor, el constructor de la instancia, dentro del init lo que nosotros hacíamos era darle valor a los atributos de la instancia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los atributos de instancia que teníamos nosotros identificados? ¿Recuerdan? CBU y saldo. Bien, CBU y saldo. Así que acá vamos a poner self. Punto. Hay varios que están grabando. Después fíjense si no les queda más cómodo que grabe uno y después se pasan el video. Nada, yo le habilito la grabación, simplemente para que el que no está grabando sepa que hay algunos compañeros que lo están grabando. Bien, entonces, iniciábamos, le damos valor al atributo de instancia, CBU, lo vamos a hacer público, no lo vamos a hacer el doble guión. CBU, y acá le asignábamos el parámetro que venía en el constructor. Y definíamos saldo y decíamos todas las cuentas bancarias que se creen van a arrancar con saldo 0, por tanto al atributo saldo lo inicializábamos en 0. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Estamos, Bien. profe. Una consulta, en la línea 9 que está vacía, ¿eso es para que se vea de otra forma, mejor únicamente? ¿No es necesario que esté el espacio ese? No, no es necesario. Bien, gracias. En realidad lo que te conviene hacer es ir dejando algunos renglones en blanco, o renglones vacíos, mejor dicho, para que, nada, por ahí el código te quede más legible, nada más, pero no es necesario. Entiendo. Bien. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a tener de capacidades o métodos? A ver si vamos acá. ¿Qué decía? En dichas cuentas se requiere poder depositar dinero, retirar dinero y saber el saldo de las mismas. ¿De acuerdo? La clase pasada habíamos definido un get del saldo del CBU, un, Bien. un extraer y un depositar, con el detalle de, creo que era de una bandera que nos había explicado para saber si era posible depositar o extraer. Ah. Bien. Es correcto. Vamos a hacer la definición, entonces, de ingresar dinero o depositar dinero, habíamos dicho. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita como parámetro el depositar dinero? Aparte del self de la instancia. La cantidad, Bien, el la monto a cantidad. depositar. ¿Y qué habíamos dicho? Que creábamos una bandera que creo que le habíamos llamado éxito, igual a falso. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué validábamos ahí en el depositar dinero? Que el monto sea mayor a 0.
Que el monto sea mayor a 0. ¿Cómo validamos eso? Con un if que chequee que el monto realmente lo sea. Monto mayor a 0. Si eso ocurre, ¿qué hacemos? Cambiamos el valor del saldo, si eso ocurre. Self.saldo más igual monto. Y decíamos que éxito era igual a true. ¿No? Sí. Si eso no ocurría, no hacíamos nada y devolvemos Éxito. éxito. ¿Está? Entonces con eso, si la función depositar dinero te devuelve verdadero, es que pudo hacer el depósito, y te devuelve falso, es que no pudo hacer el depósito. Bien. Después habíamos definido la función retirar dinero. ¿Y qué habíamos dicho? Copiamos lo otro y cambiamos un par de símbolos. ¿Validábamos el monto? Sí, había que chequear que el monto a retirar no sea mayor que el saldo. Claro. Bien. Ahí hacíamos lo siguiente. Validábamos que el monto a retirar no sea mayor que el saldo. ¿De acuerdo? O sea que no permitíamos en ningún momento tener un saldo negativo. ¿De acuerdo? Pero resulta que ahora le vamos a hacer una modificación, porque eso si no queda muy parecido, muy igual a la clase pasada. ¿Qué pasaría si en realidad, para todas las cuentas, ¿sí? La empresa esta tiene definido un descubierto de, pongámosle, 2.000 pesos? ¿Cómo implementaríamos ese descubierto? ¿A qué se refiere con un descubierto? Un descubierto en la cuenta es que el banco a vos te deja, yo tengo por ejemplo 100 pesos y quiero sacar 1.000, el banco me deja, ¿sí? Y me queda un saldo negativo de 900 pesos en la cuenta. Cuando yo ingreso dinero, vamos a suponer que ingreso 2.000 pesos, el saldo que me va a quedar, se me va a quedar descontado, o sea, o restado ese saldo negativo. ¿Se entiende? Entonces yo tenía saldo negativo de 900 y deposito 2.000, el saldo que yo voy a ver no es de 2.000, sino que es de 1.100. ¿Se Y entiende? entonces al depósito habría que restarle el monto de la cuenta. Al depósito, Le restamos el monto que perdón, está en negativo. Bueno, no el monto, el caudal que tenga la cuenta en ese momento. bueno, vamos al depositar. Revisemos de nuevo el depositar. ¿Qué pasa si el saldo es menos 900 y yo deposito 1.000? ¿Qué va a pasar con el depositar dinero actual que yo tengo? Se cumple, o sea, es exitoso. Es exitoso porque saldo que era Pero va a menos quedar 100. 900 le sumo y es correcto. Sí, está bien. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo ahí es, si mi saldo es 900 y yo deposité 2.000, 2.000, que es el monto, ¿es mayor a 0? Sí. Perfecto. Saldo que vale menos 900, le sumo, ¿qué dije? 2.000. Sí. Le sumo 2.000, saldo me va a quedar en 1.100. Es que Y es depositar correcto. no depende del saldo que tengamos. Exactamente. El depositar, no, digamos, el saldo que tenemos no restringe a la acción depositar dinero. Lo que sí restringe al depositar dinero es el monto. No podemos depositar un valor negativo porque le estaríamos restando, no sumando. ¿Entiendes? Sí.
Sí, sí, sí. También podríamos hacer la validación del monto en el retirar, pero no lo hagamos. Vamos simplemente por la cuestión de revisar cómo me queda el saldo. Bueno, entonces dijimos, las cuentas van a soportar tener un descubierto de 5.000 pesos, vamos a poner. 5.000 pesos para todas las cuentas. Ese descubierto, ¿qué es? ¿Un método? ¿Un atributo? Un atributo. Debe ser un atributo. Un atributo. ¿Y un atributo de qué tipo? ¿Un atributo de instancia? Clase. Claro, ahí le podríamos ya definir como un atributo de clase al descubierto. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Que todas las cuentas bancarias permiten un descubierto de, en este caso, 5.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos un atributo de clase ahí? En vez de self-class, ¿no sería? ¿A dónde No, se definen los atributos de clase? podemos volver arriba, a donde def init, y agregar un atributo más, ¿no? ¿A dónde? Perdón. Donde están los atributos CBU y saldo. Agregamos otro atributo más. Acá agregamos. Si yo lo agrego acá, ¿qué estoy agregando? ¿Un atributo de instancia o un atributo de clase? Un atributo de clase. ¿Seguro? De instancia, porque ese es el constructor. Exactamente. Acá lo que estamos agregando dentro del init son atributos de instancia, no de clase. ¿Dónde se agregan los atributos de clase? Después de la clase. Claro, acá arriba. Básicamente por eso había dejado el renglón en blanco. Ok. Acá arriba. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo agrego un atributo de clase? ¿Qué tengo que escribir ahí? El nombre y asignarle un valor. Bien. ¿Estamos? Bien. Ahora sí. ¿Cómo implementamos acá el retirar dinero? Ahora teniendo en cuenta el descubierto. Que el saldo no sea menor a menos 5.000 sería, ¿no? Que el monto a retirar no sea mayor al saldo más el descubierto permitido. Bien. ¿Y cómo implementamos eso? Es esa, exactamente. ¿Cómo lo implementamos? Saldo menos monto menor o igual a descubierto. Con un if. Sí, un if, Ajá. monto mayor a, no, podríamos poner menor, directamente definimos el caso Claro, positivo. lo que lo haga, digamos. Claro, Ajá. menor ¿Menor? ¿Solo menor? a menor igual. Bien, menor igual. Sí. ¿A qué cosa? Y sería permitido, que sería el saldo más el... Descubierto. Menor o igual al Sí. descubierto. Bien, ¿y cómo escribo eso? Self.saldo. Ujú. ¿Y ahora? Más. Más. ¿Y cómo hago referencia al atributo de clase ahora? Self, punto, descubierto. No va a class punto descubierto. ¿Y? Cuenta bancaria, punto descubierto.
¿Está? Ahí tengo que acceder al atributo de clase descubierto, no al atributo de instancia, saldo. Bien, si eso ocurre, entonces sí, self.saldo menos igual monto éxito igual true. Epa. Y sí. ¿Qué muestra acá? No sabe quién es CLS. ¿Qué podemos poner acá? ¿Sí? Directamente ponemos el nombre de la clase. ¿Está? ¿Está? Sí, ya está, profe. Sí, sí. Sí. ¿Hay alguna forma de abreviar para no poner cuenta bancaria punto descubierto? No, ¿no? No. Bueno, lo que podemos probar acá es poner CLS y acá ponemos CLS. Ahí va a andar. Este Me es quedo copado. la instancia, este es la clase y este es el monto. Genial. Yo te hago una pregunta, Ricardo. Sí. O sea, el CLS va a funcionar mientras estemos trabajando dentro del mismo archivo o si hacemos otra carpeta más No, si estamos invocando ahí. trabajando dentro claro, si estamos trabajando acá dentro de la definición de la clase. Claro. Y si importamos en otro archivo, el CLS ya no va a ser lo mismo. No, ahí accedes directamente si vos querés acceder, por ejemplo, si tuviese un método estático y querés acceder al método, tenés que usar el nombre de la clase. Ok, ok, gracias. Bueno, probemos eso. Voy a ir a File, Save As. Tengo clase 2. Cuenta bancaria. Vamos a generar un nuevo archivo. File, Save As. Ejercicio 1. Y luego ustedes, los que calculo que ya lo han visto, si han cursado, si han hecho algún curso de programación o anterior, digamos, en general, uno cuando está programando algo, nunca programa la solución entera de una, ¿ok? Sino que uno siempre va programando de a poquito, de a partes, ve cómo funciona esa parte y a continuación sigue con los siguientes desarrollos dentro de la misma clase. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo acá hice tres métodos, pero probablemente si yo recién estuviera arrancando a querer hacer algo, lo único que hubiese hecho es el constructor y ver cómo funciona, que ver que esté funcionando bien, después hacer el depositar dinero, ver que funcione bien, después el retirar dinero, ver que funcione bien, ¿de acuerdo? Entonces, no es que, ustedes van a ver que en general cuando estemos desarrollando un ejercicio, varias veces yo voy a pasar a otro archivo y voy a entrar a probar a ver que lo que estamos desarrollando esté bien, simplemente para que se vea. En realidad cuando uno está programando esas son las pruebas unitarias de los desarrollos hechos, ¿de acuerdo? Import cuenta bancaria. ACTA, le voy a poner. Bien. Y ahora voy a poner A o cuenta 1. C1.
igual. Disculpe, profe, ¿por qué lo importa a otro código, por así decirlo? ¿No se puede probar en cuenta bancaria.pi? Sí, se puede probar. Hay que poner acá el if main. Bueno, ahí les muestro. Bueno, no sé por qué no me lo escribe. Ahí lo revisamos. Pero sí, lo podés probar. Tenés que acá poner una condicional de que ejecute de acá para abajo. Que si lo que se está ejecutando es el main, entonces ejecute el contenido de lo que está acá para abajo. Si yo acá escribo, ejecuto, ¿sí? Se ejecuta el código y trabaja y hace. Yo podría poner acá abajo lo que estoy escribiendo acá en este archivo, ¿de acuerdo? Generalmente no lo hago así. Generalmente yo hago la definición del objeto en un archivo. Eso es, nada, cuestión mía. Hago la definición del archivo y después utilizo, lo importo y lo utilizo en otro. De forma tal de que no meta ruido en la definición del objeto, ¿de acuerdo? A ver, a la hora de dar clases, si yo dejo limpio el objeto y después utilizo ese objeto acá afuera, queda claro qué es lo que estoy haciendo fuera del objeto y qué es lo que estoy haciendo dentro del objeto. ¿De acuerdo? Después ustedes, cuando ya tengan todo claro, quieren probarlo acá, lo prueban. El tema es que, de todas formas, cuando ustedes quieran compartir el objeto, todo lo que está escrito acá abajo, que se ejecuta acá en pantalla, lo tienen que sacar. No sirve para ese objeto. No forma parte de la definición del objeto. ¿De acuerdo? Si es para probar lo que el objeto esté funcionando, no hay problema. Bien. Vamos a crear un CBU entero. Y vamos a hacer un print, por ejemplo, de C1.saldo. ¿Puedo acceder a C1.saldo así? Sí, yo supongo que sí, te va a mostrar 0, ¿o no? Sí. Exactamente. Porque no dice, sí puedo, no hay problema. Y me va a mostrar 0 porque no inicializamos en 0 y nunca hicimos un ingreso de dinero. Así que ahora vamos a hacer C1.depositar dinero y le vamos a cargar 3.000 pesos. Si hacemos ahora print C1.saldo y ejecuto, fíjense que el primer print me da 0, el segundo print me da 3.000. Es correcto porque hice el depósito de 3.000. Ahora voy a hacer un C1.retirar dinero. Acá vamos a ponerle cuenta bancaria, que es el nombre de la clase que está esperando. Y acá 2.000.
Me faltó imprimir el saldo. Print C1.saldo. Entonces ahí tengo el saldo ahora, vale 1000. ¿De acuerdo? ¿Cómo haría para no tener que poner la cuenta bancaria acá? Porque esta cuenta bancaria la tengo que poner acá porque yo acá le dije que le iba a pasar como parámetro la clase. C1. No, yo lo que haría como lo había hecho al principio. Lo agregaría ahí pondría cuenta bancaria entero, entonces de esta forma, acá solamente tengo que pasar el monto. ¿Ok? Ejecuto y me sigue dando 1000. Y ahora vamos a hacer C1 punto retirar dinero y vamos a retirar 1800. Y vamos a hacer un print de C1.saldo. Fíjense que ahora el saldo efectivamente es menos 800. ¿Entiende? Sí. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Sí. Si yo ahora hago un C1 punto depositar dinero y hago 1000 pesos de depósito y hago un print nuevamente del saldo y ejecuto, el saldo ahora son 200 pesos. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense que ahora lo que hicimos fue crear un atributo de clase. El atributo de clase, ¿cuál es la diferencia con el atributo de instancia? Que el atributo de instancia se pone dentro del init y el atributo de clase se pone fuera del init. ¿Ok? Podríamos utilizar, por ejemplo, un atributo. ¿Qué pasa si decimos, bueno, mira, le queremos cambiar el descubierto, tenemos que tener, o queremos tener la posibilidad de cambiar el descubierto? ¿Qué deberíamos hacer para tener la posibilidad de cambiar el descubierto? ¿Un método para eso? Un método para eso. ¿Y qué método deberíamos poner? Setter. ¿No? Sí, va a ser un método para seteo, pero ¿qué tipo de método sería? ¿Un método de instancia? ¿De clase? Más convencido. Sí, La un verdad que método de nunca clase. hice. Un método de clase. ¿Cómo vieron en teoría que se hacen los métodos de clase? Fíjense, ¿por qué vamos a hacer una prueba acá? Con class method. Exactamente, con class method. Vamos a hacerlo. Sí. ¿Cómo se ponía? ¿Se acuerdan? Con arroba. El arroba Class class method. method y abajo y ahora ¿qué poníamos? El de def. Un def. Def Bueno, el nombre del método.
El nombre método que se va a llamar set descubierto. Epa. ¿Y qué va a recibir? CLS CLS y monto. y el monto. ¿Está? Y deberíamos hacer una validación acá. Éxito igual true, igual false. If monto es mayor a ¿cuánto? Monto tiene que ser mayor a 0. ¿Está? El monto del descubierto. Si eso ocurre, ¿cómo modifico ahora descubierto? Cuenta bancaria, ¿Cómo punto accedía? descubierto, igual. ¿Cómo? Cuenta bancaria, punto descubierto, igual. Claro, Y acá sí CLS, porque ya lo recibo como parámetro. ¿Sí? Así como en los otros recibía el self, acá recibo el CLS como parámetro. Punto descubierto igual a monto. Fíjense que no sumo, ¿no? Éxito igual true. Return éxito. Éxito. Entonces ahora hice un método de clase ¿está? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque ahora yo voy a crear un C2, que es una cuenta 2, que va a ser cta.cuenta bancaria, con otro número, 78. Ahí. Voy a hacer un C2. Fíjense, hago punto retirar dinero, me va a dejar, ¿no? Porque si bien tiene saldo 0, ¿qué va a pasar con el descubierto de C2? ¿Cuánto vale? 5.000. 5.000. 5.000. ¿Está bien? Si yo ejecuto todo esto, vamos a hacer un... Ahí está. Yo ejecuto y obtengo el saldo de C2 es menos 2.000. ¿Está? ¿Qué pasó? Al yo tener un atributo de instancia, todas las instancias que se creen de este objeto van a tener seteado el descubierto en 5.000. Ahora, yo puedo cambiar este atributo desde la utilización del mismo, y si yo lo cambio, fíjense qué va a pasar acá, si yo hago if, ejecuto ahí. ¿Qué va a pasar con este if acá? ¿Qué les parece? Fíjense acá, yo creé C2. Yo retiré 2.000 pesos de C2. Imprimí el saldo de C2. Y ahora estoy intentando retirar 4.000 pesos de C2. ¿Qué va a pasar? No se va a poder. No retirado va a poner. No retirado. Va a poner sería la no respuesta. retirado. ¿Por qué? Porque te pasás de los 5.000 que era el límite.
Exactamente. Entonces acá me pone no retirado. ¿Qué pasa si ahora yo antes de hacer ese retiro cambio el descubierto de todas las cuentas? Y se va a poder, depende el monto que le pongas, ¿no? Vamos a suponer que ahora lo subo a 10.000. ¿Cómo hago para subir el monto del atributo de clase a 2.000? ¿Se puede acá, en esta cuenta cliente, hacer ese movimiento? Recuerden que si yo hago esto, ¿cómo era que se llamaba? Descubierto. Lo puedo hacer. Pero vas a Pero si cambiar yo solo hago C2, ¿no? esto, exactamente, lo cambio solo a C2. O sea, C2 va a tener descubierto de 10.000, pero el atributo de clase va a seguir siendo de 5.000. Eso es bastante confuso. Traten de no marearse en eso. Cuando yo estoy queriendo cambiar el atributo para todos los objetos, tengo que ir a cambiar el atributo de clase, no el atributo de instancia. Si yo hago esto, haciendo referencia a C2, que es una instancia, se lo estoy cambiando a un atributo de instancia, pero de esa instancia ni siquiera le estoy cambiando el atributo de clase. ¿Me explico? El atributo de clase sigue siendo 5.000. Lo que yo estoy queriendo hacer acá es cambiar para que todas las clases tengan 10.000 de saldo, de descubierto, perdón. ¿Cómo hago para cambiar esos de la clase? Cuenta Con bancaria, el cuenta punto bancaria, descubierto. claro. Cuenta. CTA. Perdón, tenía muteador. Bien, ¿cómo hago ahora? Cuenta bancaria, punto descubierto, igual 10.000. Bien. Y si no, Directamente en el atributo de clase. así accedemos directamente al atributo de clase. Si no se acuerda que pusimos set descubierto como atributo, como método de clase. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Al atributo de clase lo puedo acceder a través de cualquiera de las instancias, pero va a cambiar el atributo de clase y no el atributo de instancia. ¿Está? O puedo llamarlo desde la clase. ¿Está? Ahora hago esa ejecución, me da retirado. ¿Está? Bien. ¿Está? ¿Se entendió? Para eso usé el atributo de clase. ¿Qué pasa si ahora C1, ¿sí?, que terminó con un saldo de 200, según mi lógica anterior, yo le quiero retirar 8.000? ¿Voy a poder? No, porque fue No. inicializado con el saldo, con el descubierto anterior. No, miren, voy a hacer una copia. ¿Copiaste? Si yo hago C1 ahora, 8.000 pesos, ¿me va a dar retirado o no retirado? No retirado. No retirado. Dijimos, ¿no? ¿Qué me dio? Retirado. Me dio retirado. No sé si alcanzan el... Me Sí. dio Sí, retirado. sí, se ¿Por ve. qué? Porque yo al cambio lo hice utilizando un método de clase. Entonces lo cambia para todas las instancias. Por más que lo esté accediendo a través de una instancia en particular.
Y sí o sí se tiene que acceder a través de una instancia. Si vos lo escribís sin el C2 punto, ¿no funciona el código? No, para cambiarlo de esa forma, vos podrías poner CTA punto. CTA. Cuenta bancaria. Punto. Y acá tengo el set descubierto o tengo descubierto. Si yo hago eso y ejecuto, también me da retirado. De esta forma, también estoy cambiando el monto del atributo de clase. ¿Se entiende? O usando la función set descubierto. Cumplirían el mismo fin exactamente los dos métodos, digamos, las dos formas de escribirlo. Sí, lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes quieren cambiar el valor de la variable descubierto, si lo acceden a través de la clase, están cambiando el atributo de clase. Si lo acceden a través de la instancia, están cambiando solamente para esa instancia. No están cambiando el atributo de clase. Si ustedes acceden no a la variable, sino al método de clase, ¿sí? Desde la clase, lo están cambiando para toda están cambiando el atributo de clase para todas las clases, y si usan el método de clase, vamos a hacerlo, a ver, para que les quede más claro acá, vamos a hacer así, C2.descubierto igual eso, Quedó mal C2 escrito, profe. punto C2 punto set descubierto Esas son las 4 formas que tenemos para cambiar en lo que sería a priori el atributo descubierto, que es un atributo de clase. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían? Sería la instancia, punto, el atributo de clase y el valor. Pero esto tiene un problema porque de esta forma no está cambiando en realidad el atributo de clase, sino que está cambiando solo para la instancia C2. ¿De acuerdo? Si ahora utilizo desde la instancia C2, pero utilizo el método de clase setDescubierto, este cambia para todas las instancias. Ese cambio lo hace únicamente en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo en ese ámbito? Sí, o sea, no, para para todas las cuentas, digamos, que vos crees. Si yo, por ejemplo, importo cuenta bancaria a otro main, va a seguir estando en No, 5.000. pero ahí estás cambiando de software. Ahí arrancás de nuevo con tus 5.000 iniciales. Eso es lo que quería O sea, dejarme esto, claro. claro, no. Este no viene a cambiar lo que está escrito en la definición del atributo de clase en mi archivo cuentasbancaria.py. Lo que hace es, en la memoria RAM donde se está ejecutando este software, ¿sí?
al atributo de clase que estaba generado originalmente en valor 5000 fue y lo modificó a valor 10.000. Entonces, mientras se esté ejecutando este software y vos generes nuevas instancias, ¿sí? O incluso para las instancias existentes, ese valor cambió a 10.000. Cuando vos cerraste el programa y te fuiste, al otro día volviste y empezaste a generar cuentas de nuevo, arrancaste de nuevo con los 5000. ¿Ok? Genial, gracias por la aclaración. Bien. Ahora yo Fíjense. quiero hacer una consulta. Ujú. Eh, Acá lo que estamos haciendo es probando de distintas formas que funcione correctamente lo de cuenta bancaria, ¿no? Pero si yo quiero ya generar un programa que me quede grabado y de ese mismo ingresar un CBU nuevo, hacer un retiro nuevo, un depósito, y bueno, y todos los métodos que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Para que me diga, no sé, ingresar CBU, después que me dé una opción para ver saldo, retirar o depositar. Que quede en un solo programa y después trabajar en ese con distintas cuentas CBU. Bueno, lo que vos estás haciendo o queriendo hacer en realidad es trabajar con información que te vaya quedando almacenada. ¿De acuerdo? Para poder almacenar esa información, vos vas a tener que usar un soporte un soporte de información permanente, ¿no? Ya sea un disco, sea, no sé, un pendrive o lo que fuera. Y lo que vas a terminar guardando es información en una estructura que te permita guardar esa información. Y eso lo definís vos después según la arquitectura de software que vos quieras tener. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo podría hacer un seguimiento, yo podría, por ejemplo, hoy opero con mis cuentas y apago la máquina, mañana vengo, quiero que cuando yo abra el software, las cuentas tengan el saldo con el que terminaron ayer, yo opere y mis cuentas, a medida que vaya operando, vayan cambiando sus valores y cuando yo termino de operar, queden con el saldo final del día y así sucesivamente. Bueno, para hacer eso, requerís almacenar la información, ¿sí? Puede ser en archivos de texto, lo más básico, puede ser en base de datos, ¿de acuerdo? Y lo que vos tendrías que hacer como inicio de tu programa, antes de ponerte a operar, es levantar la información preexistente. Entonces dirías, bueno, a ver, yo leo un archivo y levanto la información de las cuentas que yo tenía ayer. Levanto el CBU, levanto el saldo, el descubierto que tienen permitido, levanto toda la información que yo que guardé en archivo y opero. Termino de operar, a esa información final con la que terminé, la guardo en archivo y mañana vengo y opero. ¿De acuerdo? Eso es lo más accesible. Lo otro es directamente ya trabajar en base de datos, donde vos directamente operás sobre la propia información almacenada en la base de datos. ¿De acuerdo? Un objeto, si uno se pone a ver, los atributos de un objeto son lo más parecido que hay a los registros de una base de datos. ¿Sí? Mejor dicho, las columnas de un objeto, ¿sí? De una tabla, ¿sí? Podrían ser los nombres de los atributos de un objeto. Y las líneas, cada una de las líneas, sería cada una de las instancias de ese objeto. Entonces, yo en un archivo podría haber almacenado, vamos a suponer que este es un archivo de mi base de datos, o una tabla dentro de mi base de datos. Yo acá podría tener CBU, saldo,
Y acá yo tendría C1, perdón. A ver qué es la cosa. Vamos a agregar otro. El ID. Entonces, en el ID yo tengo el ID C1, el CB1, me acuerdo qué número era, 50 y pico, no sé qué. El saldo que me quedó era, hasta cierto momento, era menos 200, no, 200 positivo. La otra que yo tenía era C2, que su CBU era no me acuerdo cuál, y que terminó con saldo, no, 2000, pongámosle. ¿Está? Y esto lo guardé cuando terminé de hacer la operatoria. ¿Está? Cuando yo abro mi software de nuevo, lo primero que hago es abrir este archivo para ver todas las instancias que yo tenía y cuáles eran sus valores de CBU y saldo. Y ahí, a partir de ahí comienzo a operar. Pero nada, para poder, lo que nosotros estamos haciendo acá, en esto, es simplemente ejecutar un software para trabajar en memoria, RAM, y terminado este software, se perdimos la información. ¿De acuerdo? No estamos haciendo una persistencia de la información. ¿Está? Ok, gracias, No sé gracias, si, Ricardo. no sé si Perfecto. respondí la pregunta. Sí, 10 puntos. Bien, de la misma forma, tendrás otra tabla, que será configuración, se llama la tabla, en donde tenés un parámetro que es descubierto, que terminó en 10.000. Entonces, cuando vos levantás la información al arranque del software, no solamente levantás la información de cada una de las instancias del objeto, sino que le levantás cuál fue el último valor con el que terminó ese parámetro de clase y lo seteás. En una tabla de configuración. Bien, pero lo que estoy viendo, quiero que ustedes vean acá, es para que no se pierdan, es que cuando yo llamo a la instancia, tengo una variable que se llama punto descubierto, tengo un atributo, pero ese atributo solamente va a cambiar el dato para C2. Esa es la única salvedad que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes utilizan la instancia C2, pero usan el método de clase, entonces este sí cambia para todas las clases. De la misma forma que si utilizan la clase con el atributo o la clase con el método de clase. ¿Está? Eso es lo que tienen que tener en cuenta nada más. En este ¿Qué otra caso, forma como se yo puede estoy usar queriendo cambiar... ¿Sí? ¿De qué otra Escucho. forma se puede usar el método de clase? O sea, aparte con el objeto punto set descubierto, ¿o es la única forma? Con la instancia, con cualquiera de las instancias. Con cualquier instancia, solamente. Bueno. ¿Sí? Acá yo podría haber puesto C1 también. Pero siempre Claro, como mediante tenga una que hacer instancia. referencia con una instancia o la clase. No tenés más forma de referenciarte a ese atributo. Listo. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar. ¿Quedó claro? ¿Qué era lo que teníamos que ver hoy básicamente? Lo que estábamos viendo en este momento. Atributos de clase, dónde se tienen que poner, dónde los tenés que declarar. ¿Cuál es la diferencia o en posición, digamos, dónde se declaran los atributos de clase, dónde se declaran los atributos de instancia? ¿Cómo hacer un atributo de clase? ¿Cómo hacer un atributo, que ya lo vimos en la clase pasada, atributos de instancia? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? De acuerdo, profe. Una consulta. ¿Y el orden de los atributos de clase y los de instancia los ha colocado bueno, ahí arriba descubierto, el atributo de clase?
y luego debajo los distancias. Eso es un orden común que se utiliza como Sí, en una... general comúnmente lo hacemos así. Después, Bien. en realidad no importa. Claro, Pero el siempre conviene programa dar un orden. funcionaría igual. Claro. Bien. Siempre y cuando la indentación esté correcta, el orden Exactamente. no le va a afectar. Bien. Exactamente. De hecho, es más, mira. Vamos a ejecutarlo. Funciona igual, ¿ves? Funciona igual. Y fíjate que yo ahora lo que hice fue pasar el atributo de clase abajo de todo. Que respeté la indentación. Bien, ¿De acuerdo? perfecto. Lo que pasa es que a la hora de programar les conviene tener un orden. Porque si no, después no saben dónde buscar. Entonces les conviene tener un bloque. Si yo necesito más atributos de clase, los pongo acá todos juntos. Si yo necesito más atributos de clase, perdón, más métodos de clase, los genero acá todos juntos. Si yo necesito métodos de instancia, los hago acá todos juntos. Para no tener que estar buscando en el código nada más. Bien, perfecto. Tengan en cuenta que la cantidad de líneas que usamos nosotros para esto que recién estamos aprendiendo son pocas, pero después hay códigos de muchísimas líneas. ¿Está? Entonces siempre conviene tener un orden. Bueno, resuelto eso. Voy a generar otro. Voy a volver acá voy a importar nuevamente. Voy a cambiar simplemente para no perdernos. Voy a hacer ahora una clase C1, perdón, una instancia C1. Y C2. Bien. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice hasta ahí, Dos mejor dicho? instancias. Dos instancias y a cada una le deposité dinero, por así decirlo. ¿Ok? Sí. Bien. Fíjense que las dos instancias tienen CBU diferentes y tienen saldo diferente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora hago print de C1? ¿Qué va a pasar? Y print de C2. Me va a dar el CBU de C1 y de C2 respectivamente. Va a dar el CBU de C1 y el CBU de C2 respectivamente. No va a Sí. dar el valor No, del no va a dar, celular. no va a dar la ubicación donde está guardado sin dar datos de. Eso. Sí. Ejecutemos. A ver. Claro, está la Fíjense, ubicación. efectivamente, me da una cosa rara. Nada, es cuenta bancaria, punto cuenta bancaria, es un objeto que está en esta ubicación de memoria. Claramente las dos ubicaciones son distintas porque son dos objetos distintos. Claro. ¿Sí?
¿Cómo hacemos para maquillar eso? A ver, lo que les pregunto es lo siguiente. A ustedes como programadores, ¿qué les parece que debería mostrar el print cuando yo hago print de C1? Un valor. Y los No sé, datos, el la CBU, cuenta. saldo, Saldo, sí. información Los datos de la cuenta, del objeto, sí. información de la cuenta. Claro, Bueno, pero tendríamos que claro. poner el atributo que deseamos que muestre. C1.saldo. ¿Sería Claro, así? pero ahí yo ya tengo que, yo como, o sea, vos me diste un objeto que es la cuenta bancaria. Y resulta que yo cuando quiero mostrar el C1, tengo que yo hacer todo un artilugio para, ¿quién debería saber hacer eso? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, el programador debería saber hacerlo, no el que quiere acceder a los datos de su cuenta. Claro, la clase ya debería tener eso incorporado. Claro, la clase es la que tiene que saber cómo hacerlo. No yo que estoy usando a la clase para hacer instancias. ¿Se entiende? La que tiene que saber cómo presentarse cuando yo hago un print es la clase. No yo como usuario de la clase tengo que inventar algo para que quede lindo. Entonces tenemos que volver a la clase y hacer un nuevo método. Exactamente. Y así como está el método guión bajo init, está el método mágico también, guión bajo, str, que lo que va a hacer es justamente que cuando yo le haga un print a la instancia, me diga qué es lo que qué es lo que yo quiero que este objeto muestre. O sea que la clase tiene que armar un string de presentación de esa instancia. ¿Y cómo lo armaríamos? Yo devolvería, cuando se hace un print de una instancia de esta clase, ¿sí? La instancia de esa clase tiene que devolver una cadena de caracteres, que lo va a hacer utilizando este método mágico. Entonces yo podría conformar, por ejemplo, CBU, dos puntos, un string. Voy a conformar un string más self.cbu. Bien, pero eso convertido a string porque es un entero. Más la palabra saldo, dos puntos, peso, espacio, más string self.saldo. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy haciendo, el guión bajo str, es el método que se llama cuando se hace print de una instancia de este objeto, de esta clase, perdón. ¿Está? Entonces, como se llama este método, yo le voy a decir a este método mágico que devuelva el string que resulte de concatenar este literal más el CBU convertido a string más este literal más el saldo convertido a string. ¿Se entendió? Sí. Entonces ahora, si yo ejecuto, fíjense que ahora, antes el print, miren lo que me mostraba. Ahora el print, miren lo que me muestra. Y no cambié nada yo en mi código fuente del cliente. Lo que cambié fue algo en la definición de la clase. ¿Está? Porque quien sabe cómo se debe presentar es la clase, no yo. Yo de este lado como cliente.
¿Entendió? Sí. Bien. Entonces ahí lo que hicimos fue implementar el método mágico STR. Es más, esto me puede servir para lo que yo te había preguntado hoy, para conocer en qué quedó cada cuenta, ¿no? Porque ya me muestra el saldo, el CBU. Sí, si vos lo quisieras guardar en un archivo y después Claro. levantarlo, podés usarlo. Yo te, Está muy si lo bueno. vas a guardar en archivo, te aconsejo un CSV, no así todo un archivo de texto. Claro. Pero bueno. ¿Ok? Bien. Entonces ya vimos qué es lo que hace el método mágico este. Ahora, ¿qué pasa si yo imprimo C1 igual a C2? ¿Qué les parece que va a mostrar? No es una comparación, no es un booleano ahí. Bien. ¿Y va a mostrar verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque tienen Dos cuentas diferente distintas. CBU y diferente saldo. Chequeemos. Claramente me Opa. da falso. Ujú. ¿Por qué me da falso? La pregunta. Porque no son iguales. Ahí me respondieron algo. Porque son dos Porque no son objetos. iguales. Ujú. ¿Qué Son dos puedo hacer objetos yo diferentes. para que sean iguales? Tiene ese mismo CBU y mismo saldo. Bueno, Va a tirar falso igual. ejecuto. Debería tirar el falso porque son dos Sigue objetos tirando falso, diferentes. correcto, como dijo el compañero. Porque siguen siendo dos objetos diferentes. De hecho, lo dice acá arriba, en el primer print. Son dos objetos diferentes. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo deberíamos decir que dos cuentas son la misma cuenta? Cuando tienen el mismo CBU. Cuando Cuando tienen el son mismo CBU. No puede existir dos cuentas con el mismo CBU, de hecho. Nunca deberíamos decir que Claro. dos cuentas son la misma cuenta. Claro, nunca me debería dar, pero bueno, si existieran dos cuentas iguales, ¿cuál sería la condición para que dos cuentas sean iguales? Que tengan el mismo CBU. Que tengan el mismo CBU. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién debería saber si dos cuentas son iguales? La ¿Yo clase. o la misma clase? la clase. Ujú. Misma clase. Y para eso, ¿qué vamos a implementar? El método que le diga cómo compararlos. El método mágico que se llama equal, EQ. Ujú. ¿Ok? Opa. ¿Y qué vamos a decir? ¿Podríamos hacer esto? ¿Sí o no? Para mí sí. Bien. Vayamos a implementarlo. Voy a arrancar con el mismo CBU, mismo saldo. ¿Qué me da? Fíjense que ahora cambió a verdadero. Vamos a cambiar un saldo. ¿Qué me debería dar? Verdadero. Falso. Verdadero. No, Verdadero verdadero, porque porque lo único, claro, lo único que lo hace, o sea, dos cuentas son diferentes, o dos cuentas, mejor dicho, son iguales cuando tienen el mismo CBU. No estamos mirando el saldo.
Ahora bien, yo voy a cambiar el CBU de esta cuenta. Y ahora ejecuto y me da falso. Entonces, fíjense que el método mágico EQ igual me sirve para determinar cómo va a actuar, ¿sí?, una comparación de igualdad entre dos objetos de la misma instancia. De la misma clase. De la misma clase, perdón, correcto. ¿Ok? Ujú. Bueno. Vamos un poquito más. ¿Qué va a dar eso ahora? Tiene que dar Falso. falso. Perdón, no, ¿qué va a dar? Falso. Falso. O error. No, un error, si no. Porque son... Ejecuto. Está comparando un objeto con un número. Claro, mire, fíjese una cosa. Analicemos el error. No sé si alcanzan a leer el error acá. Sí. Sí. Bien. ¿Qué es lo que me dice? Que en esta línea, return self.cbu o.cbu, dice que un entero, un objeto entero, no tiene atributo CBU. Ujú. ¿Está un zombie? Trató el entero ese como ¿Sí? que si fuese un objeto de cuenta bancaria. Claro, ¿por qué? Son... Porque el método cuando espera self y espera O, pero asumiendo que O, ¿sí?, si yo lo utilizo así, es otro objeto de la misma clase que self. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo lo podríamos solucionar acá? Y solucionar no, lo que podrías hacer es avisar que están pasando mal el parámetro. Mirá lo que yo voy a hacer. Yo, como usuario, voy a comparar C1 con este número, que es el mismo número de CBU de acá. Si yo lo ejecuto, ¿pero qué pasó? Me da error. Entonces, una forma de solucionarlo es que acá yo haga así, perdón, vamos a hacer así. EQ igual false. If is instance o, coma, EQ if EQ no, self punto un igual o punto CBU
EQ igual true. ¿Ok? Veamos qué pasa ahora. Me dice falso, pero no me da error. ¿De acuerdo? Ahora yo pongo C2, me dice falso, no me da error. Y si yo le seteo a las dos cuentas el mismo CBU, me dice verdadero. ¿Se entiende? Evaluemos qué es lo que dice acá. Lo que estoy diciendo es, seteo una variable EQ en falsa. Primero pregunto, ¿el parámetro O que yo estoy recibiendo acá es instancia de cuenta bancaria? Si es instancia de cuenta bancaria, significa que O y self son de la misma clase. Si son de la misma clase, entonces hago la comparación porque sé que los dos van a tener CBU. Si los dos CBU son iguales, hago EQ en verdadero. Si O no es instancia de cuenta bancaria, directamente devuelvo EQ que lo preseté en falso. Si es instancia de cuenta bancaria, pero los CBU son distintos, retorno EQ que arrancó valiendo falso. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué me va a dar? ¿Error? Print C1 más C2. Error, debería. Ejecuto. ¿Qué dice? No Dice está definido unsupported el operador. operand por más. Entre cuenta bancaria y cuenta bancaria. ¿Qué esperaría yo? ¿Qué esperaría yo como resultado de sumar dos cuentas bancarias? Que sume los saldos, pero crea una nueva Que sumando sume- saldos. Claro, que sume los saldos. ¿De acuerdo? O, si acá es en vez de haber un C2, hubiese un 5000, que me sume el saldo de C1 con 5000. ¿No? ¿Por qué esa aclaración? Porque en este, ¿cuál método mágico es el que tenemos que implementar para el add? Para la suma. Ya le di la respuesta. El add. El add. Acá no vamos a hacer la validación de el isInstance. Directamente vamos a hacer return self.saldo más o.saldo. Y ya lo vamos a probar. Porque sí lo vamos a terminar haciendo, pero... ¿Y ahí qué me da? 3500. ¿Es verdad? Y 2000 más 1500 es 3500. Así que la suma de los dos
de las dos instancias, 3.500. Y ahora, ¿qué pasa si yo pongo 5.000 acá, como había dicho hoy? Me pasa lo mismo. Me dice que un entero no tiene atributo saldo. Entonces vamos a tener que ir a mejorar. Y sí, vamos a usar el isInstance. ¿Se entiende? Si O es instancia de cuenta bancaria, sumo los saldos. De lo contrario, directamente al saldo de self, le sumo O asumiendo que acá puede venir un entero. O un... entonces ahora si yo ejecuto esto, tengo 7.000. ¿Cuánto vale el saldo de C1? 2.000 más 5.000, 7.000. Y si yo sumo C1 más C2 y ejecuto, me da 3.500. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo mismo, si yo digo, bueno, a ver, si yo digo, ¿qué espero ver? True or false, en este caso sería... ¿En función a qué? Los saldos de la No, de nuevo, De nuevo, probablemente es error. sí, daría error los que no está saldos. definido el método de comparación, o sea, no está definido la comparación de menor con los saldos, con los objetos cuenta. No, en realidad me da así. El menor igual me dice que no está soportado. Bueno, ¿qué debería implementar? ¿Qué método mágico? El LE, less equal. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, para el operador de igualdad, para la operación de suma, para los comparadores lógicos, para los operadores relacionales, perdón, ¿sí? El igual, operador relacional, el menor igual, un operador relacional, el más, un operador aritmético, yo tengo que definir el comportamiento de mi cuenta bancaria ante la utilización de cada uno de esos operadores, y para eso utilizo los métodos mágicos. ¿De acuerdo? Para el print puede utilizar el método mágico str. ¿Se entendió? ¿Esto es sobrecarga de operadores? Es lo más parecido, sí. Es indicarle a cómo un operador va a trabajar con un objeto distinto al tradicional. Es lo que sería la sobrecarga operador. Profe, ¿qué es eso del operador mágico STL? Dijo recién. str. Ah, El método mágico str. ok. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué vimos ahora? Atributo de clase. ¿Dónde se debe declarar el atributo de clase?
atributos de instancia, métodos de instancia, método de clase, métodos mágicos. ¿Para qué sirven? Y cómo uno lo... Fíjense que... ¿Por qué es importante definir el método mágico? O mejor dicho, cambio la narración. En realidad, los métodos mágicos se van a definir en función a lo que yo, como programador, entiendo que debe ser el comportamiento del objeto que estoy creando, de la clase que estoy creando, ¿sí? Y en función a cómo yo creo que se tiene que comportar, implemento los métodos mágicos. Fíjense que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo hice esto, les pregunté a ustedes, ¿qué les parece que debería mostrar? Y bueno, mirá, si hay una cuenta bancaria, debería mostrar por lo menos el CBU y el saldo. Bueno, hagamos eso. Lo que nosotros estamos creyendo que tiene que hacer el objeto cuenta bancaria cuando hacemos esta operatoria. Después les pregunté, ¿qué les parece que debería mostrar acá? Y verdadero si los CBU son iguales. Bueno, fuimos e implementamos eso. Acá podríamos haber tomado cualquier definición. Otro dirá, no, el CBU y el saldo tienen que ser iguales. Bueno, si es un requerimiento, tendremos que hacer lo que dice el requerimiento. ¿Qué es lo que pasa? Para las cuentas bancarias no pueden tener el mismo CBU, por tanto, la igualdad va a estar dada por si tienen o no el mismo CBU. ¿Está? Después les pregunté, fíjense, ¿qué les parece que debería ser esto? Y acá no me hablaron del CBU ustedes. Y acá me dijeron, no, acá tiene que sumar los saldos. Bueno, fuimos e implementamos eso. Entonces, fíjense cómo el que está creando la clase va definiendo cuál es el comportamiento ante cada una de las solicitudes que tiene a la hora de que alguien esté instanciando un objeto de esta clase. ¿Se entiende? Muchas de estas cosas, si estamos programando para un cliente, por ejemplo, muchas de estas cosas ustedes las van a poder definir como programadores, pero muchas otras serán el resultado de la consulta al que tiene el conocimiento del dominio. ¿Se entiende? Del dominio digamos, de la aplicación donde esta cuenta bancaria está abstrayéndose de ese dominio, digamos. Porque en definitiva, lo que hicimos acá es que vino un cliente, nos dijo que necesitaba esto. Fíjense que acá estamos definiendo cuáles son los requerimientos funcionales del usuario. Estamos definiendo cuál es el dominio, ¿sí? Que estamos haciendo con referencia a las cuentas bancarias, pero no nos dice mucho del comportamiento de las cuentas bancarias. No nos dice qué es lo que tiene que mostrar con el print, no nos dice qué es lo que tiene que hacer con el más, ¿sí? Simplemente hay una descripción. Para poder obtener, en caso de no ser conocedor del dominio, para obtener esa información, van a tener que hacer un relevamiento con el usuario. ¿Entiendes? Entonces, primero te dicen qué es lo que se necesita, después hay que hacer un documento funcional, después habrá un diseño técnico y posteriormente la implementación. El diseño técnico es el que dice, bueno, mirá, eso más o menos lo hicimos. De acá, lo que nosotros hicimos fueron sacar los requerimientos para poder hacer un diseño funcional. ¿Qué es lo que necesita el usuario? Después hicimos un diseño técnico, dijimos, bueno, a ver, vamos a hacerlo con programación orientada a objetos. Técnicamente, ¿cómo lo vamos a implementar? Y mirá, vamos a tener una clase que se va a llamar cuenta bancaria, va a tener estos atributos, va a tener estos métodos, y eso es un diseño técnico de la solución. Y posteriormente vinimos e implementamos ese diseño técnico. ¿Entiendes? Sí.
Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No estuve mirando el chat. Ah, bueno, hay alguien que tenía problema de... ¿Ok? Bueno, son las 8 menos 10. Hacemos un recreo hasta las 8, hacemos hasta las 8:05 y después seguimos. Dale. Bien, 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 bien. Aprótense porque para la próxima les va a tocar trabajar a ustedes. ¿Vamos? Bueno, Bien, bien. 8:05, volvemos. ¿Puede dejar el método de clase ahí en pantalla? Ricardo, sí, eso La te iba a pedir. definición. Genial. ¿Ahí? Me falta la suma. Ah, no. Ah, no, los métodos mágicos, sí, vos. Porque el método de clase es este. Ah, Solo claro, este. sí, es mágico, perdón, sí, eso. Excelente.